formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Hay algo que nos separa de las bestias, de lo incivilizado, de la barbarie. Se trata de una línea invisible y a la vez muy delgada, que puede llevarnos a la paz y a la prosperidad o a la destrucción total. Son las leyes. Las leyes garantizan la sana convivencia, la productividad de las sociedades, la seguridad pública y jurídica, que por un acuerdo civilizado debe proteger a cada ciudadano. Garantiza que los pueblos avancen, prosperen, que las naciones sean grandes, no por su tamaño, sino por la esencia de cada uno de sus nacionales, por su arraigo, por su sentido de pertenencia con su país. Las leyes nos protegen de quienes siempre están tentados a cruzar la línea imaginaria para hacernos daño, de quienes pretenden robarse todo un país. Estamos en el 2018. No se concibe. Es por demás inaceptable que una sociedad permita la violación de las leyes, de la Constitución, que está al margen del significado y consecuencia de traspasar esa línea que llevaría a quebrar la legalidad, a quebrantar las normas. Eso solo ocurre en países muy pobres de grandeza y espíritu, en países donde la gente solo come, trabaja, duerme y no ve más allá, no aspira a nada más. Países sumidos en la desesperanza y en la mendicidad. Venezuela hoy está secuestrada, atada de pies y manos en algún rincón de la cueva de los secuestradores. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, nos preguntan desde hace casi 20 años, quienes admiraban y respetaban una nación que despuntaba con su economía y por su atrevimiento de haber sido pionera en instaurar una democracia. ¿Que cómo llegamos hasta aquí? He repreguntado siempre a quienes me han visto advertir desde el día que le dieron a la Constitución de 1961 a un Hugo Chávez y desde el mismo 4 de febrero. Pues llegamos hasta aquí por haber aceptado calladamente cómo se violaron las leyes, cómo se quebró el Estado de Derecho otorgando sobreseimientos, cómo se celebraron los golpes de Estado, cómo se violó una Constitución que estaba blindada. Hemos llegado hasta aquí porque a los venezolanos, incluyendo a los políticos, no les importa la legalidad. Eso es un obstáculo que fácilmente se puede saltar si la circunstancia política lo amerita, piensan ellos. Eso se arregla porque el que hizo la ley hizo la trampa. Se escucha en los pasillos de los hombres y las mujeres que fueron investidos para respetar y hacer respetar las leyes. Por eso llegamos hasta aquí. Por eso estamos y no sabemos cómo salir del secuestro. Porque alguien dijo en su momento sobre la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, eso es incidental. Con esos personajes hemos tenido que lidiar y con los que se juramentan ante una constituyente cubana, con ellos y con quienes hoy aceptan ir a unas elecciones impuestas para legitimar lo que el planeta entero condena y rechaza. ¿Y los venezolanos? ¿Por quién esperan? ¿Qué dicen? ¿Siguen pensando que hablar de justicia es cursi o que la legalidad solo es un asunto de clases burguesas, como afirman todos los de la izquierda? ¿Cómo salimos de esto? Cuando la dignidad les toque la puerta. Porque Chávez y Maduro han hecho lo que les ha dado la gana con Venezuela, porque han podido, porque nadie se los ha impedido. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, gusto estar de nuevo con ustedes, como siempre preocupados, siempre pendientes y analizando lo que está pasando, pero sobre todo lo que tenemos que hacer para enderezar la situación absolutamente inconstitucional e ilegal en que nos estamos desarrollando. Quería corroborar parte de lo afirmado por mi querida Thaís cuando habla de la, vamos a decir, la banalización de la legalidad y la constitucionalidad que se ha venido haciendo en el país y que es lo que nos ha traído hasta lo que estamos viviendo en la actualidad. Quería mencionar varios puntos, vamos a ver si, bueno, haremos el énfasis en algunos, pero
Uno muy importante es una afirmación que todos oímos recientemente que dice: nunca entregaremos el poder político. Y detrás de esa afirmación viene la pregunta que alguien la hizo muy razonablemente, que fue entonces ¿para qué se convocan las elecciones? Y casualmente o atinadamente tenemos al diputado Armando Armas en línea, magistrada. Adelante. Sería importantísimo que él nos responda también, además del tema que vamos a tratar con él, este anuncio o esta amenaza de Delcy Rodríguez. Exactamente. Bienvenido, diputado Armando Armas, a Buen Provecho. Gracias, Thais, y gracias, magistrada Blanca Rosa, mis amigas, y gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, pues cada vez vemos la situación de deterioro institucional en la que hemos estado inmersos. Casi ya tenemos 2 décadas en esto. Un deterioro paulatino, y comparto en gran medida tus reflexiones, Thais. Sin embargo, yo debo salvar la patria por el tema de los políticos que no les importa la legalidad. No, hay políticos que nos importa la legalidad y que hemos hecho y hemos abogado por una cultura democrática que se entiende que la democracia no es solamente elecciones, que la democracia es el respeto al Estado de Derecho, a unas normas de convivencia, el respeto a las minorías. Las elecciones además no son cualquier tipo de elecciones, deben ser elecciones libres, transparentes y justas, y esas no las hemos tenido, pero ha ido avanzando, como bien lo dice el régimen, da 2 pasos hacia adelante, 1 hacia atrás, 1 hacia el lado, después 2 pasos hacia adelante, y bueno, y siempre están las personas, las personas que les es fácil, digo moralmente hablando, negociar principios, o a veces ni siquiera lo tienen que negociar, porque a veces esos principios los comparten con una cultura antidemocrática. Si son principios compartidos de cultura antidemocrática, entonces pues lo que es mucho más fácil seguir la corriente. Han habido intentos de resistencia y seguirán habiendo intentos de resistencia política, moral, social, que porque ese es nuestro país, y este es nuestro país de personas que todavía mantenemos posiciones. Lo que dijo Delcy Rodríguez, que ustedes lo están comentando, es sin lugar a duda su norte, su fin. O sea, aquí no es un tema, hay gente que banaliza un poco el tema de la constituyente, que no se convocó como debió convocarse, pero bueno, si la gente dice, bueno, sí, entonces la constituyente del 99 sí se convocó como debía convocarse. No, tampoco se convocó. O sea, si vamos a hacer una reflexión en histórico, la constitución del 61, como bien lo plasma, no se cambió bajo los mecanismos que debió haberse cambiado, que tenía sus cláusulas pétreas. Bueno, y eso se fue avanzando porque con la excusa de que son realidades políticas. Entonces hoy tenemos una realidad política, que es lo que te dicen muchos analistas y muchos compañeros, incluso de oposición, sobre la constituyente, o la farsa constituyente, dice que es una realidad política. Y la realidad política, la única realidad política que hay, es que esto es un gobierno, o esto es un régimen autoritario, con visos totalitarios y con pretensiones totalitarias, que usa estos esquemas para hacer un poco más potable el hecho de ser una autocracia o una dictadura. Es decir, no es lo mismo que Maduro diga, yo cierro, le quito competencia a la Asamblea Nacional, yo hago esto, o yo condeno a fulanito o fulanita por traición a la patria, etcétera, a que monten una pantomima de que hay un poco de gente electa con una mujer a la cabeza, además una mujer a la cabeza que tiene relaciones con diferentes países, porque viene de ser, o relaciones de Estado, quiero decir, con diferentes países, porque viene de ser canciller, y todo el mundo sabe lo potable que es más hoy en día en política, además, una figura femenina. Entonces, en realidad, la constituyente o la farsa constituyente lo que es un instrumento para la viabilización de la dictadura. Es un ardid, pero hacen lo que les da la gana, y su objetivo es ese, lo que ella dijo, no entregar el poder. Y no entregar el poder significa, incluso en el mejor de los casos, cuando vayan, o si se va a una elección, una farsa que nadie puede aupar ni que nadie puede reconocer, y como bien lo dijeron, la comunidad internacional
no reconoce. Incluso ahí si le entregasen, si mejor dicho, Falcón, en este caso, por decir de alguna manera, cualquiera de los otros candidatos que están en esta farsa electoral o que se prestaron para esta farsa, llegare a ganar o llegaren a decir que ganen o le adjudican, pues por encima siempre tendrá el tema de la constituyente. Y no se extrañen que una de las próximas garantías será decir, bueno, los candidatos acá hagan un acto, los candidatos reconocen o no reconocen a la constituyente, y si reconocen a la constituyente significa que reconocen su poder constitucional, supraconstitucional, en teoría, que no tienen, que al final lo que se traduce es que se someten a los designios de la dictadura, es decir, que son parte del sistema, y hay quienes decidimos enfrentar y confrontar el sistema. Eso es lo que está de fondo. En honor a la verdad, diputado, usted es uno de los pocos, usted es una excepción, usted es uno de los pocos que puede enumerar los principios y los valores democráticos como separación de poderes, como las elecciones libres, uno de los pocos que puede explicarnos. Entonces yo voy a hacer la salvedad, no son todos los políticos. Es verdad. He conversado con el diputado Armando Armas y creo que él sí estudió para ser diputado, estudió para ser político y puede explicar perfectamente por qué estamos en una situación de ilegalidad. Y es un alivio saber que él está allí y saber que lo tenemos con las ideas claras, como se dice, y con los conceptos que son necesarios para defender la democracia, que en estos días, precisamente con esa convocatoria a las elecciones a la que hacía él referencia, permaneciendo o perviviendo una constituyente espuria a pesar de las mismas, bueno, nos hace perder nada menos y nada más que el apoyo internacional que nosotros ganamos, porque ese apoyo internacional ha rechazado estas elecciones convocadas de esta manera fraudulenta, y eso fue porque vieron la reacción nuestra ante la conculcación de la independencia de poderes y todo lo que nosotros hemos venido demostrando durante una lucha que lleva ya 20 años, como la acabamos de escuchar, y que es realmente un transcurso de tiempo demasiado largo, y estamos viendo hoy que ya no solamente llegamos al final, sino que ya es intolerable porque la gente se nos está muriendo. Venezuela está muriendo. Sí, y es bueno también recordar que si el mundo ha volteado hacia Venezuela, si el mundo dijo basta ya, si el planeta entero se paró en seco, hasta Suiza, lo hemos comentado aquí hasta el cansancio en este programa, dijo cuidado, fue por las manifestaciones, fue por los muertos que cayeron allí en esas manifestaciones, y si el planeta entero en este momento está del lado de Venezuela, es porque nuestros mártires dejaron la vida en esa lucha de calles. Y de eso vamos a hablar con el diputado Armando Armas ahora cuando regresemos de la pausa, porque le ha tocado al diputado Armas del Estado Anzoátegui enterrar a 2 de sus compañeros de lucha en el Estado. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho y el espacio de cada martes con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, Justicia. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos. Esos serán los temas acerca de los cuales conversaré junto con Thaís Peñalver en Buen Provecho. Los invita el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve, y síganos en Twitter, @RCR750. @prensa RCR y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750.
Continuamos en Buen Provecho. Hoy es martes y hablamos de justicia. Sí, paradójicamente, en un país donde no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, la justicia es una maquinaria de exterminio para la dirigencia política opositora, no desde ahora con Nicolás Maduro, desde los tiempos de Chávez, desde los tiempos en los que juzgó por televisión y condenó a una jueza, a María Fiuni, desde el momento en el que entró en la apertura del año judicial al TSJ y magistrados con toga y birrete cantaban "U.A. Chávez no se va". Desde ese momento, desde el momento en el que él le dijo a la justicia manos arriba, Venezuela comenzó a desmantelarse, comenzaron a caerse los poderes públicos y a romperse el tejido institucional que toda nación necesita para poder avanzar. Queremos saludar muy especialmente desde La Pampa, Argentina, a Mónica Liliana Panteón. Gracias, Mónica. Mónica nos dice su introducción del día de la fecha de hoy. Lo tendremos que escuchar más de unos cuantos argentinos que venimos padeciendo el peronismo desde hace más de 70 años. Todos los partidos han sido consecuentes. Bueno, magistrada, tenemos al diputado y vamos a hablar dos temas importantes. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí. Así es. Vamos a hablar sobre dos casos que él quiere comentarnos. Ha tenido que enterrar a dos jóvenes que han estado con él luchando el año pasado en los momentos de las marchas y las manifestaciones. Cayó un joven víctima del régimen, porque ya también lo ha dicho el mundo. Sí. La gente pregunta, pero bueno, se acabaron las marchas. Bueno, se acabaron porque convirtieron bombas lacrimógenas en armas mortales, porque nos mataron, porque metieron a muchos inocentes presos, porque acabaron con las ilusiones de muchos venezolanos. Diputado, usted está en este momento de duelo porque ha tenido que despedir a otro compañero. Cuéntenos, por favor, qué fue lo que ocurrió. Sí, bueno, en estos momentos, como bien sabes, y de hecho público, hace unos días, hace menos de una semana, apareció sin vida el cuerpo de Jesús Miguel Espinosa Hutchins, de 23 años, muchacho que perteneció a las juventudes del partido Voluntad Popular, y un muchacho que, bueno, en un momento estuvo muy cercano a mí, una persona batalladora, con ideas claras, noble. Quienes lo conocimos sabemos de qué estamos hablando. Durante las protestas él se hizo viral un video de él que lo publicaron en muchas páginas de internet, diciéndole, o sea, hablándole a gente mayor, incluso diciéndole que el problema no lo habíamos tenido, no lo habían causado ellos, porque son las personas mayores que habían vivido la Venezuela bonita. Y yo recuerdo sus palabras decían que el que no se cría con un papá no necesita un papá, el que no se cría con una mamá no necesita una mamá, pero el que se cría con un papá y una mamá, cuando le falten, cuando no estén, le va a hacer mucha falta. Y son la generación que nos antecede a nosotros, decía él, que se criaron con una mamá como Venezuela, con la Venezuela bonita, que se la fueron quitando y que ahora la tienen que recuperar, y que lo que ellos querían, así estar en el frente del combate, decía el político, quiero decir, es que le den el espaldarazo y que los apoyen y que salgan a apoyarlo, ¿no? Unas palabras muy sentidas, con toda la veracidad del mundo, se las doy. Pues el cuerpo de este muchacho apareció sin vida en una plaza emblemática, en el municipio de Bautista Urbanés, en Lechería, donde yo soy diputado, en el estado de Anzoátegui, en las horas de la madrugada del sábado pasado. Y pues bueno, se manejan varias hipótesis, ¿no? Y la hipótesis que al parecer se maneja hasta el momento con la investigación, lo que están diciendo, se habla de suicidio, pero no están descartadas ninguna otra hipótesis hasta los momentos, que no hay resultados de la investigación. Entendemos que en el momento, en la era de las redes sociales, la opinión pública de impacto al principio, la que trata de manejar la opinión pública, es como que la que se consolida. Sin embargo, y aquí vuelvo al tema que ustedes estaban comentando, o que hemos estado comentando al principio del programa, al no haber Estado de Derecho, al no haber institucionalidad en un país, que se hace una investigación donde obviamente la víctima
tiene un vínculo fuerte político, además Jesús era funcionario de la alcaldía de Lechería. Yo soy de los que cree, y esto es una opinión muy personal, de que las instituciones estar tan cooptadas, tan podridas, sin dejar de mencionar de que yo estoy convencido que aún existen, tanto en el 6CPC como en los diferentes órganos policiales, como en los diferentes ministerios, como en las Fuerzas Armadas, existen funcionarios dignos, existen funcionarios que no están de acuerdo con esto, pero hasta el momento la institución como tal ha respondido a unas líneas que han violentado los principios básicos de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces, ahí me imagino que irán a hacer unas resultas y nosotros tendremos que esperar la investigación. Causa mucha suspicacia en un país donde no hay Estado de Derecho y donde la mentira es la regla, que uno siempre va a dudar de los dictámenes oficiales de las instituciones del país, porque las instituciones están cooptadas por una cultura autocrática, una cultura dictatorial. Entonces siempre, lamentablemente, en estos momentos va a quedar la duda, siempre va a quedar la duda. Y eso para nosotros es trágico, porque no es solamente, es un doble duelo, Thais, doctora Blanca Rosa y todos quienes nos escuchan. Y el doble duelo es el duelo de la pérdida de un ser amado, de un ser querido, de un compañero de lucha, de una persona valiente, digna y con honor. Ese es un duelo, pero también el duelo es la certeza en estos momentos, o la incerteza en la búsqueda de la justicia. Es decir, no sabemos que en estos momentos es muy difícil, por no decir imposible, dilucidar la verdad y tener justicia. Entonces, eso es un doble duelo, porque si tú me dices, bueno, pasó esto o esto, bueno, aquí están las resultas de la investigación, aquí están las experticias, y bueno, sucedió esta o esta manera. Entonces, no hay, pero en estos momentos no tenemos certeza de la justicia en Venezuela, y eso es lamentable, y eso es parte de cómo engrosa el duelo que hoy vivimos. Aquí nos preguntan, que nos dice el señor Frank Guevara, que por favor le pregunte al diputado sobre la postura de la Asamblea Nacional sobre la nacionalidad de Maduro, el plebiscito del 16J y la declaratoria de abandono del cargo. Esos son los temas de la magistrada Blanca Rosa Marro. Esos son los temas, exactamente. Que trae aquí. Exactamente, porque están todos sin resolver, están todos pendientes. Sí. El presidente no ha enfrentado el problema de su nacionalidad, o no digamos eso, él no le ha dicho a la nación que él sí llena los requisitos para estar ejerciendo esa función, y eso nos lleva ahora más allá. Si no los llenaba cuando fue electo, pues tampoco los llena para ser candidato como pretende ser ahora en una nueva elección. En cuanto al 16 de julio, evidentemente ahí hay un mandato que se quedó pendiente, que yo creo que debemos retomar, porque es el mandato de el cambio de poderes, el de la renovación de los mismos, el rechazo a la constituyente, que ya debe pasar a ser desconocimiento de la misma, y eso se quedó sin, y yo creo que debe retomarse, y es un planteamiento de la Asamblea, de la Alianza Nacional Constituyente, de manera que creo que evadir las realidades no las resuelve. Los problemas deben ser enfrentados. Sí, sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo. Yo, para comenzar, les tengo que comentar que yo no puedo hablar en nombre de la Asamblea Nacional. Yo soy un diputado más de la Asamblea Nacional. Como todos los parlamentos, son órganos colegiados en donde existe el debate, existen diferentes corrientes de pensamiento, y uno del debate en las instancias públicas e internas de los partidos, primero, que conforman las fracciones, luego en las fracciones, luego en la fracción macro, que es la fracción de la coalición que tenemos en la Asamblea Nacional, y luego en plenaria. Y bueno, mis posiciones han sido claras. Con respecto a la nacionalidad de Maduro, la diputada Melba Paredes hizo una investigación al respecto, y eso tengo entendido que al final no, la Junta Directiva en su momento, que pasa, es decir, en el derecho parlamentario y los mecanismos y la metodología parlamentaria, cumple unos requerimientos, cumple unos hitos.
si eso no se le dio fuerza en su momento, que es un planteamiento de la diputada, repito, Melba Paredes, de Un Nuevo Tiempo, quien fue que llevó esa bandera. Por no decir también el exdiputado y ex embajador, se me fue el nombre. ¿Quiénes estaban allí con ustedes en el grupo? También estaba la magistrada asesorando a la diputada Melba Paredes. Sí, pero ella llevó una investigación a cabo que al final la dejaron prácticamente sin efecto. Sí, pero bueno, hay quienes todos estamos apoyando eso. Ahora, sin embargo, nosotros podemos tener la declaratoria, pudiéramos tener la declaratoria, pero al final, como dice bien la magistrada, o sea, quien hoy en día detenta el poder, o es la cabeza visible del poder en Venezuela, que es Maduro, nunca va a decir que obviamente él no tiene los requisitos para detentar el poder. Claro, el valor claro, sí. Entonces exigirle a él eso es un ejercicio que se tiene que hacer, es lo que yo siempre he dicho y se ha hecho, pero esperar más allá de eso, en tal sentido, es ilógico. Hay unos mecanismos para hacer respetar la Constitución y la ley, y los hemos hecho uso de ellos, y pues también están unos mecanismos, como son los mecanismos, lo que llaman la policía de la Constitución, que son las Fuerzas Armadas Nacionales, que en el caso de ser violentada la Constitución, pues ellos tienen unos mecanismos constitucionales para actuar. Con eso hay dos problemas hoy en día. Uno es que tanto como todas las instituciones, las instituciones castrenses han sido cooptadas por un proyecto ideológico comunista delincuencial hoy en día. Como bien dicho, no son la mayoría. Yo creo que hay gente honesta y decente en todas las instituciones del Estado, no solo en las Fuerzas Armadas, en todas las fuerzas policiales, en todos los ministerios, en todas las fundaciones, en todos los institutos, incluso en alcaldías y en gobernaciones que hoy en día detenta factores aliados o factores del gobierno. Hay gente honesta, hay gente decente y gente que no está de acuerdo con las cosas que están pasando. Es así. Yo te interrumpo solamente y me perdonas para agregar que yo pienso que la Asamblea no solamente debe pedirle al presidente que aclare su situación en cuanto a que llena los requisitos para ser presidente, sino que además se debe dirigir al CNE oficialmente, que es el órgano encargado de controlar precisamente si los candidatos llenan las condiciones de elegibilidad para hacerlo, y que mande el expediente correspondiente. De no haber respuesta de uno o de otros, que todos sabemos la actitud que tienen, bueno, eso será una presunción en contra, porque el que no la debe no la teme, como se dice. Y citábamos aquí antes el caso del presidente Obama, que ante la duda presentó su partida de nacimiento sin el menor problema. Si usted tiene todos los documentos en regla, si usted llena todos los requisitos para ser presidente, ¿por qué no enfrentarlo? Y eso, sin duda alguna, será observado y tenido en cuenta por la comunidad internacional. Porque no hay democracia, magistrada y Thaís. O sea, en Estados Unidos se hace eso porque hay unas instituciones que presionan, y no eran las instituciones del Congreso precisamente las que presionaron, fue más que todas las instituciones de la opinión pública, de la prensa libre, que fue un tema de opinión pública además en el caso de Estados Unidos. Pero en Venezuela no hay democracia, y el que se haga eso, obviamente que puede ser o no puede ser un paso más, no le va a quitar otra careta más. O sea, a mí me causa a veces gracia cuando dicen es que se le cayó la careta, al gobierno es que se le volvió a caer la careta. Bueno, ¿y cuántas caretas tiene? Bueno, yo creo que tiene una sola careta, se la quitaron hace tiempo, y eso es indiferente lo que se va a hacer. Ya todo el mundo reconoce, tanto los venezolanos como las democracias del mundo y los países del mundo reconocen que en Venezuela no hay una democracia, no hay Estado de Derecho, y cosas como esta irrelevante. Lo que tenemos es que hacer cosas efectivas y de manera unida, consolidada, unitaria, para salir de esta tragedia que nos agobia, porque podemos estar en el análisis, perfecto. Yo soy de los que cree que el mandato de 16 de julio es obligatorio, y nos enfocamos en eso, y tenemos entusiasmo en eso, que fue la mayor manifestación en nuestra historia republicana. Es decir, más de 7 millones de venezolanos se manifestaron en contra. Eso es una manifestación pacífica, democrática y bajo los parámetros constitucionales. Bueno, pero hay ciertos temas, y ahí está, cuando se ve el mandato del 16 de julio, o sea, está claro en que nosotros cuando empezamos
hacernos eco o a cumplir ese mandato. En el caso de los magistrados, bueno, se metieron presos a magistrados, se le torturaron a magistrados designados, otros tuvieron que salir del exilio. Y todavía hay gente que pregunta, bueno, ¿y por qué no hicieron lo mismo con la gente del CNE? Y yo le dije, bueno, si la estrategia es tener un CNE preso, tener un CNE legítimo en el exilio, pues hagámoslo, pero ya tenemos que tener a las personas que van a ser nombradas por el CNE afuera en el exilio para ser designados, ¿no? Y usted verá la capacidad operativa de un magistrado en el exilio que no controle nada, no tiene capacidad de decisión ni de incidencia, tendrá capacidad en la opinión pública, y eso es lo que hemos buscado, pero ya la opinión pública, repito, la opinión pública nacional e internacional está clara de lo que aquí sucede. Y por último, el tema del no reconocimiento de la constituyente, yo creo que aquí hay responsabilidades, aquí deben haber responsabilidades personales. Yo estoy en contra del reconocimiento de la constituyente, estoy en contra que cuando fueron a invadir después del asedio y ataque a la Asamblea Nacional, yo salí y sobreviví a un intento de asesinato porque yo sabía que eso era, y sabíamos que eso era una avanzada para luego meterse en el recinto del Palacio Federal Legislativo, donde ahorita nos dejaron 2 salones que podemos usar cuando a ellos les dé la gana y les permitan, porque tienen en teoría poderes supraconstitucionales y tienen ahí al poder de fuego, quiero decir, a los órganos de la Fuerza Armada o a los funcionarios de Fuerza Armada que responden a sus órdenes. Entonces, aquí nadie dijo que iba a ser fácil, hay quienes tenemos unas convicciones y hay quienes tenemos que, en los momentos como estos, salvar la responsabilidad personal y explicar las motivaciones y explicar los razonamientos, pero también no dejar dudas de que hay quienes creemos en una serie de ideas, pero hay quienes otros dentro de oposición, pues si efectivamente se juramentaron ante la constituyente y le reconocen y dicen que eso es irrelevante, pues le pidan explicaciones a ellos. Y la historia pues lo juzgará en su momento. Diputado, tenemos que ir a una pausa. Antes de irnos le voy a dejar una pregunta en el aire. Por favor, al regreso, defina a qué tipo de enemigo se enfrentan en este momento que está en el poder en Venezuela. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. CAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos conversando con el diputado Armando Armas del Estado Anzoátegui en Justicia, el espacio de cada martes, con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Antes de ir a la pausa, le dejaba una pregunta en el aire al diputado. Diputado que, por cierto,
su foto le dio la vuelta al mundo porque salió solo, luego salieron 4 compañeros más, a defender los espacios de la Asamblea Nacional. Él no lo dice, pero quedó casi muerto. Lo golpearon con palos, le dieron patadas en el piso, y esa fotografía de aquel diputado en el piso, casi inconsciente, con la cara llena de sangre, ese era el diputado Armando Armas, con quien estamos hablando en este momento. Allí también el mundo levantó su voz y volteó a ver a Venezuela. Diputado, ¿a qué nos estamos enfrentando? Si puede ser breve, porque la magistrada le tiene varias preguntas. Y la institucionalización del mal en su más estricta esencia. Es el mal en esencia, gobernando o desgobernando y ejerciendo poder sobre una nación. Es el mal que quiere vernos destruidos, acabados, sin esperanza, quebrados o fuera del país, sin que no represente ningún tipo de amenaza. Luego pueden venir muchos análisis, lo hemos hecho, Thais, el tema de cómo se usa el comunismo, que nunca, lo que tuvo fue fracasos, miseria, muertes, hambruna, genocidio a nivel mundial durante la Guerra Fría, un proyecto totalmente fallido, y luego después del 89, no solamente, quiero decir, después de la caída del muro de Berlín, que todo el mundo sabe que el comunismo no tiene ningún tipo de asidero ni de viabilidad, comunismo o socialismo autoritario, socialismo en esa esencia, como se ha plasmado, pues igual lo usan de justificación, quiero decir justificación ideológica, para hacer cualquier cosa, entre ellos usar métodos criminales para acceder y detentar el poder. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. O sea, gente que ejerce el poder sin ningún tipo de escrúpulo, solamente tratando de detentarlo. Quienes detentan el poder, la facción que está más fuerte hoy en día del poder, que pertenece a diferentes corrientes de izquierda en Venezuela, sobre todo son la gente de la Liga Socialista, que a diferencia, por cierto, conocemos un poquito el tema en diferencia del Partido Comunista. El Partido Comunista siempre fue comunista, pero nacionalista, y se desvinculaba de posiciones soviéticas y de posiciones sobre todo cubanas. La Liga Socialista en Venezuela, de donde se formó Maduro, que la creó Jorge Rodríguez padre, y bueno, está Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, y entre otros Elías Agua, etcétera. Esa Liga Socialista siempre fue una izquierda pro-cubana, y mandaban a sus cuadros a formarse en La Habana. Entonces, y son personas, quiero decir, el aparchic cubano, el aparataje cubano, debemos decir, tiene 60 años detentando el poder en ese país, en esa isla, y no tuvieron en la mayor parte no tuvieron el petróleo venezolano. Más bien fue estratégico para ellos en su geopolítica siempre ponerle la mano, incluso hasta por la vía militar. Intentaron la invasión de Machurucuto en los años 60, debemos recordarlo, apoyada por Fidel, que además implicó su salida de la Organización de Estados Americanos. Bueno, esa es la gente que nosotros tenemos hoy en día ejerciendo y detentando el poder en Venezuela, y esos son elementos que la dirigencia política debe tomar en cuenta para generar no solamente el diagnóstico, sino la estrategia con la cual nosotros debemos generar el cambio, la ruptura y el cambio democrático que todos los venezolanos estamos añorando. Un alivio oírle, diputado, la claridad que tiene de lo que estamos viviendo. Solamente yo quería agregar en relación a un comentario que hizo Thais al principio, de que la gente piensa que abandonamos la calle, y nos preguntan, o se preguntan en general, si ya no hay más calle. Y el problema que usted afirmó muy acertadamente de la ANC, esta comunal o cubana, como la llamo yo, que resulta imposible realmente ir a unas elecciones manteniéndose esa ANC plenipotenciaria como ellos pretenden allí. Pero yo quería hacer 2 comentarios al respecto. En primer lugar, que cuando este régimen pase, que ya va a pasar,
la ANC cubana, por las diligencias que nosotros hagamos y por los recursos que se ejerzan, quedará inexistente, porque ya no existirá el régimen y se podrá hacer valer entonces lo que en derecho corresponda. Me refiero a decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo en el exilio, el Supremo legítimo, y me refiero también a la retoma de lo que hicimos el 16 de julio del año pasado, que como usted bien dijo fue una manifestación de civismo admirable. Entonces pasar de lo que entonces fue rechazo de la constituyente que se iba a instaurar a desconocimiento de esta constituyente que ya tenemos instaurada e impuesta contra toda la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, si nosotros llamamos a la gente a una consulta para que desconozca la Asamblea Constituyente y para que vote nuevamente por la renovación de los poderes, por un gobierno de transición, yo pienso que esa es la otra manera de tomar la calle en Venezuela. Así no, es. sin duda, lo que nosotros no podemos abogar es por la inacción. O sea, que nadie se equivoque. Aquí el tema de no ir a una farsa electoral, de no convalidar una farsa electoral, no implica la inacción. Yo soy de los que cree y siempre he creído en la protesta, primero porque es un derecho constitucional consagrado en el artículo 68 de esta Constitución, pero además de eso es nuestro derecho humano, pero además de eso es nuestro derecho natural. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho, decía el Libertador. Es decir, y estamos en momentos de tiranía en Venezuela hoy en día. Y yo voy más allá, no es solamente que hay que invalidar todo lo que ha hecho esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Hay que invalidar el andamiaje institucional y el andamiaje legal que se bypassó incluso esta propia Constitución, o la Constitución vigente o pseudo vigente. Bueno, debemos entender que en estos momentos no hay república y no hay Constitución vigente, pero cuando estuvo vigente la Constitución del 99, con todos los fallos que tiene, el andamiaje legal que se hizo en función de esa Constitución del 99 también violaba a esa propia Constitución del 99. Entonces, el reto es muchísimo mayor y por eso es que el desafío, el primer hito que nosotros debemos cumplir es estar unidos, y la unión es en función del debate y en función de las ideas. Más allá del quién, es el qué y el cómo. Entonces nosotros no podemos estar en un concurso de egos y en un concurso de quién quiere ser, y yo lo he dicho, y es más, lo dije haciendo campaña, yo no voy a ser candidato a nada, porque aquí en Anzoátegui tenemos una tradición últimamente de que todos los diputados de la Asamblea Nacional, todos terminaban lanzándose en las elecciones siguientes alcaldes o gobernadores. Y yo le dije, yo voy a ser diputado para ser diputado. Por eso mi campaña se llamó El Diputado de Verdad, porque no estoy aspirando a ninguna alcaldía y no estoy aspirando a la gobernación. Y le dije más, de hecho, no estoy aspirando ni siquiera a la reelección, y lo ratifico aquí, yo no aspiro ni siquiera a la reelección si nosotros no salimos de esta tragedia, porque yo tengo claro para qué fue electa esta Asamblea Nacional en el 2015. Esta Asamblea Nacional fue electa para la sustitución de un régimen, no para la cohabitación con un régimen. Y la sustitución pasa por, efectivamente, el debate de ideas a lo interno de quienes somos detractores, que hoy en día es el 70%, por no decir el 80% del país, pero bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer. Que hay personas que han estado con el gobierno y no nos gustan, bueno, tenemos que ver, yo no sé si son o no son las mejores maneras sacarnos fotos y retratarnos con ellos de buena a primera. Lo que sí es que todo el mundo es necesario, pero nadie es indispensable. Ese es un tema para otro programa, diputado. Ya tenemos que irnos a otra pausa. Queremos darle las gracias al diputado Armando Armas del Estado Anzoátegui, quien estuvo con nosotros en el espacio Justicia con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme,
de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos ya en nuestro último segmento de Buen Provecho. Magistrada, hay personas que no quedaron convencidas con la respuesta del diputado Armando Armas respecto a la pregunta sobre el por qué no ha hecho nada con la nacionalidad de Maduro. Bueno, no él explicó que es su posición, que es muy distinta. Ajustada a derecho. Así es, su posición es distinta a la de la Asamblea Nacional y lo explicó muy bien. Así es, y él me imagino que mantiene eso allá adentro. El asunto es cuál es la resonancia, porque él también dijo que había unas reglas ahí de discusión de los asuntos parlamentarios, cuando hizo referencia a la investigación que se hizo sobre eso, ¿verdad?, por la diputada que fue encargada en aquel momento. Y bueno, yo creo que todo eso era una manera de decir como que no siempre se obtiene la resonancia y el resultado que se quiere en esa asamblea. Por eso es que yo digo que este es el momento de la ciudadanía y somos nosotros quienes debemos exigir y dar la fuerza y el apoyo a las acciones que consideramos correctas y exigir a quienes no lo están haciendo correctamente que lo hagan. Por eso es que en este momento nos corresponde a nosotros exigir que el asunto de la ciudadanía, de la nacionalidad del presidente se aclara, que el Consejo Nacional Electoral responda, que mande el expediente, que diga cuáles fueron los documentos que se presentaron y todo eso quede de conformidad con la Constitución. Yo pienso que él quedó bastante claro su posición en cuanto a eso y en cuanto a la inconstitucionalidad de esta constituyente que permanecerá allí a pesar de que tengamos unas prístinas condiciones electorales. Ese agregado es mío y a pesar de toda la transparencia del mundo, esa asamblea constituyente, mientras esté allí, no permitirá que el resultado de esas elecciones, ni siquiera el desarrollo de las mismas, se respete como debe ser. Yo quedé pendiente, si me permite, está ahí un momentico para decir, con una llamada que yo quería hacer a una persona que nos sirvió de conductor cuando íbamos a unas jornadas en Barquisimeto sobre precisamente la ausencia de juridicidad en el Poder Judicial venezolano. Y en el camino conversábamos sobre la situación de país que tenemos y entre ellas la corrupción que hay entre los funcionarios en los que están encargados de guardar las carreteras, las autopistas y todas las vías de comunicación. Y él contaba de una manera que me dejó realmente asombrada cómo él se opuso y ejerció sus derechos frente al atropello que querían hacerle estas personas que, lejos de cumplir con sus funciones, vuelven la oportunidad de vigilar las carreteras una para la extorsión y para el chantaje. Estoy hablando del amigo Johnny Quijada, que lo estábamos llamando para que no pudimos comunicarnos con él. Qué lástima, porque yo le dije que me parecía tan meritoria y tan clara su actuación que quería comentarlo y que él mismo lo contara en la radio. Y era que en 2 oportunidades que él contó, quisieron despojarlo del vehículo, alegando unas presuntas infracciones que no eran tales, lo amenazaron con eso y lo amenazaron de otras maneras, y él supo hacer valer sus derechos y no se atemorizó, que es el punto que yo quería recalcarles hoy. No solamente tenemos que conocer nuestros derechos, sino que debemos ejercerlos sin temor a ello. Y ese fue el ejemplo que yo quería comentarles de una persona, un ciudadano como nosotros, que lo hizo así y lo sigue haciendo, y la invitación es para que todos lo hagamos de la misma manera, y eso hará que también por esa vía reconquistemos la democracia. Yo quiero rescatar a lo que dijo el diputado. No sé cuántos diputados le hemos escuchado esto, que la Asamblea Nacional fue elegida para acabar con esto.
No para cohabitar con esto. Y no para cohabitar con esto, y no para estar entendiendo, posponiendo y difiriendo, porque ese ha sido el camino de la desgracia en Venezuela. El no enfrentar las cosas en su momento y no hacerlas con todo lo que exige la Constitución y respetando la voluntad popular, porque cuando los diputados están en la Asamblea no actúan por ellos, actúan en nombre de nosotros, que fuimos quienes los elegimos. Hemos llegado al final, nos vamos con un mensaje del señor Guevara. Muchas gracias por los excelentes programas que nos brindan diariamente. Les mando en la distancia la mejor energía posible para ustedes, el equipo de RCR y el país. Sigamos de la mano de Dios, falta poco. Amén. Amén, así será, y recuerden, es el momento de la ciudadanía. Así es. Amigos, que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho. Gracias por acompañarnos en este mediodía. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.